buenas tardes a todos, a todas, a todes. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, aquí en Criptograma Cultural, siempre tratando de descifrar las claves de la cultura, pensando de modo federal y también pensando en un proyecto que amplíe la mirada cultural. Por supuesto, desde La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, en colaboración con otros canales del resto de las provincias del país y también desde el primer canal Villero de la Patria. Todo incluido en esta sección de Criptograma Cultural. Hoy tendremos una invitada en danza. Mira. De La Pampa presente sería. Bien, me gusta. Bueno, porque es coreógrafa, nacida en la provincia de La Pampa, pero desarrollada en el mundo, realmente. O sea, de La Pampa al for mundo. export, una cosa Totalmente, así. con los pies y el cuerpo en danza en Buenos Aires, en gran parte de su trayectoria, en La Pampa también, por supuesto, en otros lugares, pero siempre con un proyecto muy federal, es la manera que yo lo veo a su trabajo. Bueno. Estoy hablando de la maestra, licenciada Mariela Ruggeri, coreógrafa, directora, docente, también es audiovisualista, también fue camarógrafa, De además. todo. Es actualmente presidenta de la Fundación Movimiento Federal de Danza y una gran impulsora de la Ley Nacional de la Danza, que es aún una deuda que tiene la política con la sociedad y con la cultura federal sobre todo. Totalmente. Bueno, y en la editorial de hoy, esta semana es Estado de plagio y autores sin Estado. Sabemos que quienes escriben los discursos al presidente plagian un poquito ahí algunas cuestiones, sobre todo hollywoodenses, de los países nórdicos de América. En ese sentido, lo que pretenden, entendemos nosotros, que es borrar la ley de propiedad intelectual. El 11 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Maestro y también el Día de los Autores y de las Autoras. Por eso entiendo que editorial viene un poco por ahí. Va por ese lado y también transita un poco la presencia que tuvimos en la Semana de los y las Autoras, en la Sociedad de Gestión Argentores, donde estuvieron los premios Leonor 2025. Se hizo un cierre porque se hizo toda la semana la premiación y bueno, nosotros trajimos testimonios, notas, un par de perlitas también. ¿Qué es lo que más, siempre lo que uno quiere saber es la perlita, el chusmerío, bueno, la cosa? ¿Qué pasó? Hay algunos detalles en una de las notas, ya la van a ver. También con unos vinitos, unos sanguchitos, traje algo para la gente se descontractura ya con claro, el vinito, ahí ya la cosa suelta va la pasando. lengua, algo pasa. Ahí está, eso es lo que va a pasar. Muy bien. Y tenemos un libro para presentar hoy, ¿no? Tenemos un libro para presentar, sí, así es. Campos del Cielo, que es de Mariano Quirós, realmente un libro de relatos y cuentos. Mariano pinta muy bien la aldea, dice la aldea pintarás el mundo. Sí. Muy bien Chaco, es de Chaco, Mariano, es un escritor ya destacado, consagrado diría a pesar de ser muy joven. Y realmente Campos del Cielo cuenta muy bien no solo lo que pasa en aquella localidad o departamento de Chaco, que es donde cayeron los meteoritos, ¿no? Donde, bueno, algunos vinieron, se quisieron quedar con los meteoritos, sí, quisieron robárselos, se los llevaban a Estados Unidos, no sé si se acuerdan. Bueno, ese es un detalle que no está contado, pero sí cómo se cuenta un poco la historia cultural de Chaco a través de estos relatos en algunos detalles que tienen que ver con... Hay una historia de infantes, de chicos, muy divertida con respecto al turismo y Campo del Cielo, realmente recomendable. Adquiéralo al libro de Mariano Quirós, Campos del Cielo, no se va a arrepentir, es un trabajo muy bello y que alimenta un poco el conocimiento también de nuestra cultura. Muy bien, y entiendo que no solo fuiste a comer y a disfrutar ahí en la entrega de Argentores, algo más habrás hecho. Traje algunas entrevistas, entre ellas una entrevista al presidente de bien, Argentores, Miguel Ángel Diani, que tuvo un discurso muy fuerte, que también lo vamos a escuchar, muy interesante. Y bueno, además de eso, al premio de honor, que es Ricardo Rodríguez, que estuvo aquí, sentado también en este estudio en la temporada pasada. Realmente disfrutamos de la obra de Ricardo, además de la presentación, porque vino a presentar El Grito de las Mariposas, que fue una obra para plataforma, sí, que fue realmente un éxito. Bueno, estuvimos con ellos y los vamos a contar. Pero me voy a salir un poquito de... Te iba a decir, me parece que vos querías hacer alguna acotación. Me voy a salir del libreto, porque el guionista parece que no completó lo que pasó esta semana. Un reto por elevación. Un reto por elevación para el guionista.
Bueno, pasaron dos cosas muy importantes. Una, evidentemente, la marcha enorme de los universitarios. Se logró rechazar el veto que hizo el presidente Milei. Si bien falta todavía para lograr que tanto en discapacidad tenga el cumplimiento de la norma, también en el caso de las universidades. Recordar una efeméride que tiene que ver con la memoria activa en nuestra independencia, allá en 1812, nada menos que Belgrano, una batalla crucial, que es la batalla de Tucumán. El miércoles que pasó, el 24 de septiembre, es feriado en Tucumán justamente porque recuerdan que en 1812 fuimos un poquito más libres y que aquello que empezó el 3 de agosto en el éxodo jujeño culmina con un acto de desobediencia de Belgrano, esto hay que decirlo. O sea, si no fuera por su estrategia, hoy no estaríamos acá. No solamente eso, sino que vieron que hablan bastante mal de Belgrano cuando andan de estrategia militar. Y acá parece que no fue así, porque en realidad desobedeció a la Junta, no se fue hasta Córdoba, que fue lo que le dijo, y terminó realmente ganando la batalla. Una batalla muy difícil, ¿no? Del otro lado, casi 7.000 realistas de un ejército imperial contra 3.000 y pico de soldados cansados, milicianos y un pueblo que estaba totalmente compenetrado con defender el nacimiento de su patria. Un pueblo revolucionario en aquel momento. Por eso me parecía importante traer a la memoria, porque hoy también hay que ser de alguna manera un poco rebelde, un poco resistente y desobediente con lo que plantea el oficialismo y terminar siendo un poquito más federales, empáticos y cercanos a la gente que la está pasando tan mal, ¿no? Sí. ¿Arrancamos con esto? Así comienza Criptograma Cultural. Guillermo, entiendo que estuviste en la presentación de los premios de Argentores, lo cual es un honor total para alguien como vos, además que es del mundillo ahí, del nudo de la cuestión. Conocer a todos, verlos premiados, reconocidos por sus labores. Mirá, la verdad que codearse con los colegas, compañeros, compañeras que tienen que ver con el mundo de la autoría, que la mayoría son también multifacéticos, porque Argentores premia teatro, televisión, radio también, danza, las coreografías que tienen su autoría. En ese caso me parecía que es importante que Argentores tengan una voz en particular, que le demos un lugar en Criptograma Cultural. Por eso hicimos esta nota que habla especialmente del premio de honor que entregan cada año. Este año se lo dan a televisión, siempre eligen un rubro, ¿no? Y entonces ese premio de honor es para Ricardo Rodríguez. Qué bueno. Trajimos esta nota que trae algunas perlitas adentro. Lo que me interesaba a mí, las perlitas. Bien. Ya las vas a ver. Después seguimos con el programa. Criptograma Cultural desde Argentores en estos premios de honor 2025, nada menos que con un hombre que ya prácticamente es un hombre de la casa, no solamente en Argentores, sino también en Criptograma Cultural. El premio de honor Argentores es cada año la máxima distinción que otorga nuestra entidad. Ha dejado emocionado y emocionada a toda la audiencia cuando recibió su premio de honor de televisión. Ricardo Rodríguez, muchas gracias por darnos esta entrevista. No, gracias a ustedes por estar acá. La verdad que estoy muy contento del premio, estoy muy contento de que ustedes estén. Y bueno, muy emocionado. La verdad que fueron demasiadas emociones. Una persona de las que ha estado en casi todos los éxitos que hubo en la televisión, alguien que ha hecho una carrera brillante, no solamente por el talento, sino por su humanidad de bien, su generosidad, su dulzura para con el otro. Te quiero mucho, mereces este y todos los reconocimientos que te puedan hacer a lo largo de la historia.
mira, tenés que ir a ver a Ricardo Rodríguez porque tiene un trabajo que me parece que vos tendrías que hacer con él. Y yo dije, bueno, María Inés, pero no puedo, porque tengo una beba chiquita, le tengo que dar la teta, no puedo. Y me dijo, sí, sí que podés, ese no es tu problema, es el problema de él. Decirle que vos tenés una beba chiquita, que le tenés que dar la teta y que lo resuelva. Y dije, bueno, voy. Y Ricardo me dio el primer trabajo y me permitió ir con Lucía, mi hija, a su casa, mientras era tan chiquita y necesitaba de la teta seguido, así que gracias a él empecé en esta tarea de ser guionista. Siempre lo voy a recordar, además, como una persona muy generosa. Este premio tiene que ver con esta casa, que es mi casa, que es como dije cuando hablé en el escenario, que es uno de mis lugares en el mundo, que hoy por hoy no veo otra posibilidad que venir acá las veces por semana que vengo para juntarme con mis compañeros para tratar de analizar y ver y resolver los problemas de los autores y ayudar a la gente que está muy necesitada por la situación, porque no hay trabajo, porque está todo muy complicado. Y bueno, nada, que los mismos autores te premien, que los mismos autores consideren que soy merecedor de esto, es muy emotivo y es una gran cosa para mí. Aparte me sorprendieron porque hicieron notas en mi casa, a mi señora, a mi hijo, a un montón de amigos, a mi sobrino que también es guionista, y todos hicieron los boludos, o sea, nadie me dijo nada. Bueno, ahí hubo un momento donde vos contás donde te habías fanatizado con determinados autores y les veías a los contenidos muchas veces, 20 veces, 30 veces. ¿Cómo se pasa de ese fanatismo a pasar a ser un autor? O sea, encender la chispa de comenzar a trabajar. Bueno, mientras uno... Yo, por ejemplo, de verdad, Chumbal de Oscar Viale en una versión, que no sé si fue la primera, una que en el Teatro Astral, con Luis Brandoni y Marta Bianchi, la vi más de 20 veces. Yo juntaba plata y me iba al teatro. Afanaba plata de todos lados, o sea, me sacaba plata a mi vieja, me daban plata, me regalaban plata y yo iba juntando. Rocco y su hermano es una película que la vi miles de veces, no sé 50, pero además porque la sigo viendo, porque de repente la tengo en mi casa y hay momentos... Y seguramente generó mi amor por el melodrama, o sea, yo escribí mucha novela y mi amor por el melodrama creo que se genera a partir de Rocco y sus hermanos. Y después Cabaret creo que la vi 30 veces y la sigo viendo. Es una película extraordinaria, o sea, tengo una gran admiración por Bob Fosse. Y no sé, Gear, la obra teatral, yo era muy pendejo y la vi más de 30 veces seguramente. Viste que los chicos ahora ven... Muchas veces algo. Bueno, y yo era un chico. Un chico que amaba, tenía 14, 15, 16, 17 años y veía muchas veces las cosas que realmente me gustaban. Y bueno, después, en todo ese tiempo yo empecé a escribir, empezaba a balbucear cosas hasta que un día, como dije ahí, vi Maratón de Ricardo Monti, que es una obra que la vi también muchas veces, y me explotó la cabeza el texto, me explotó la cabeza esa puesta en escena en los teatros de San Telmo, y entonces lo fui a buscar a Ricardo porque quería, como dije antes, quería provocarle a la gente lo que ese tipo me había provocado a mí. Pero Ricardo se ocupa de que esté acá porque cuando nos pusimos a trabajar en Mi Cuñado con Talénica, aparte de divertirnos muchísimo, porque nos reíamos 10 horas por día haciendo ese programa, Ricardo era directivo de Argentores, había sido presidente de Argentores, y hablábamos mucho de la situación de los autores. Ricardo decía que yo tenía alma de dirigente. Y yo le decía, dejate de joder, Ricardo, yo soy un autor, qué sé yo, apenas soy eso. Y me convenció de venir un día, habló con Miguel y habló con Sergio. En ese momento Sergio era presidente del Consejo de Televisión. Y empecé, les dije a ellos, probemos 3 meses, si no sirvo me voy, no me deben nada, está todo bien. Y hace 12 años que estoy en este programa. Realmente Argentores para mí es mi casa y es todo lo que dijo Miguel. Yo tenía una cantidad de cosas escritas, pero muchas de ellas las dijo Miguel. Me cagó, como me pasa. Voy a repetir para que se aburra. Porque este premio siempre decimos que tiene 2 patas, ¿no? De alguna forma de la carrera.
y por otro lado tiene que ver con la actividad o la entrega o el compromiso que uno ha tenido con la entidad. Y yo amo esta entidad y hay algo que decía Miguel que quiero repetir, o sea, encontré acá una posibilidad de ayudar a la gente. Esta cosa de, viste que vos decís, ¿cómo hago para ayudar a la gente? Y yo encontré la posibilidad acá de ayudar a mis colegas. Somos colectivistas, la puta madre, ¿qué querés que le haga? Siento que soy un autor popular y estoy orgulloso de eso y realmente quiero que lo que hago se vea mucho, que logre realmente conmover a la gente. Como decía alguien en algún momento, tenés que lograr hacer llorar o reír. Y bueno, creo que lo he logrado con comedias, con novelas, con series. En el caso del Grito de las Mariposas, me acuerdo que me habían dado un anticipo de la serie, yo la vi como 6 meses antes con mi esposa, y mi esposa se lloró desde el principio, de la primera escena hasta el capítulo 13. Yo tenía miedo de perderla por lo que le provocaba la serie. Y eso me pasó con mucha gente que me decía que, incluso había gente que te decía, me cuesta realmente verla porque me conmueve. Y bueno, tarea cumplida. Si te conmoviste, tarea cumplida. Ricardo, muchas gracias, felicitaciones porque evidentemente lo lograste, no solamente la popularidad en la obra, sino también el reconocimiento de los pares y en este caso también de los maestros, porque así es como es el premio de Argentores, ¿no? Un premio de maestros. Y bueno, bienvenido sea que seas popular y colectivista. No, y gracias a vos, Guillermo, por todo lo que haces por la cultura. Desde que llegó el presidente Milei al gobierno, no paran de plagiar en sus discursos. La mayoría de los plagios son encima a obras audiovisuales extranjeras con formas muy grotescas de pensar el discurso político o tal vez el discurso ideológico. Pretenden plantear una batalla cultural, pero más que batalla hay un ataque directo de terrorismo cultural desde el Estado, porque eso es lo que es cuando se plantean decretos que lo único que intentan hacer no es desregular, sino intrometerse dentro de la actividad que había tenido consenso, como son los organismos descentralizados, que venimos siguiendo desde este programa en el caso del INT, en el caso también de la CONAVIP. Me gustaría hacer especial hincapié en aquellos decretos que pretenden, a la manera en que ellos lo dicen, desregular la actividad autoral, ¿no? Aquello que cobra el derecho autoral, que no es un impuesto, es el cobro de un derecho que corresponde a la cuota alimentaria de un autor, autora, compositor, compositora. En realidad, en ese lugar lo que está cuidándose es la propiedad intelectual, aquella vieja ley, la 11723, que es tan importante que fue una ley insignia. Pretenden tener mayor valor, no solo en la propiedad tangible, sino también en la propiedad de la timba financiera. Le dan más valor a aquello que es el carry trade que al valor de la propiedad intelectual soberana, que es lo que nos distingue como país. Y en eso creo que es importante nombrar el trabajo de la UNESCO. Hizo una tasación, si a mí no le dijera qué valor tiene esto, tásenlo, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, que calculó que las industrias culturales y creativas mueven aproximadamente 2.300 billones de dólares anuales en el mundo. Contempla casi el 3,1% del Producto Bruto Interno de la productividad mundial. En la Argentina supimos tener casi el 4,1% de capacidad productiva y a eso agréguenle que construye identidad nacional, identidad regional, identidad federal. Eso es lo que pretende el gobierno de Milei cada vez que ataca a los autores, autoras, cada vez que ataca la forma en que se da sustento a esa soberanía cultural. Por eso, para nosotros es importante reproducir el discurso de cierre del presidente de Argentores, que es la entidad madre de autoría en la Argentina. Más de 100 años tiene
la creación también de la entidad de sociedad de gestión. Bueno, Miguel Ángel Diani expresó muy bien lo que pasa en la Argentina con el ataque a los derechos autorales, y con esto me despido de la editorial. Desde el gobierno están limitando ese crecimiento a través de la promulgación de decretos, derogaciones de leyes o simplemente financiando los organismos estatales que promueven la cultura. No garantizando derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y de información, que son cruciales para el desarrollo del ser humano. Estas acciones afectan la diversidad cultural y restringen el acceso a la cultura de todos los estratos sociales, y a su vez conllevan pérdidas de empleo tanto de trabajadores de la cultura como de artistas. Ahora, ¿por qué el Estado no apoyaría a la cultura? La cultura genera ingresos, atrae turismo, tanto interno como externo, produce empleo directo e indirecto, mueve la economía durante la realización del hecho artístico propiamente dicho y, por supuesto, durante la comercialización del hecho. Tiene impacto positivo en el PBI y los países desarrollados le han convertido en una gran industria creadora de divisas. Insisto, ¿por qué el Estado, entonces, no apoyaría a la cultura? La razón es muy simple. Hay una decisión política de no hacerlo. La cultura cuestiona, es un espacio de resistencia y crítica donde se pueden desarrollar discursos alternativos, así como influir en las percepciones ciudadanas sobre el poder y las políticas de gobierno. La cultura despierta conciencia. Puede llegar a ser un monstruo de 1000 cabezas, o de 2000, o más. Porque como dijo Michel Serres, la cultura se expande infinitamente. Y las sociedades de gestión contenemos a todas las artes. Por eso también somos blanco de esas políticas. Argentores es una sociedad sin fines de lucro, creada por autores. No recibe fondos del Estado. El derecho de autor no es un impuesto, es un derecho que cobran los autores y las autoras por autorizar el uso de las obras. Porque los autores tenemos derecho a vivir dignamente, hasta el último día de nuestras vidas. Ese también es un derecho de autor. Cuando la falta de empatía de un gobierno es absoluta, cuando está en contra de la organización voluntaria de la gente, cuando no puede abrir su corazón a las necesidades de un pueblo y cuando a través de un experimento anarcocapitalista se transforma en una especie de depredador de dignidades, recortando presupuestos de jubilados, discapacitados, hospitales, universidades, cultura, entre otros damnificados, ese gobierno no solo no tiene corazón, sino a mi criterio no tiene futuro. Defendamos nuestra cultura. Somos la voz de muchos que no pueden hablar. Defendamos esa voz. Gracias. Bueno, la invitada de hoy, yo diría que no es, porque es autora, coreógrafa, intérprete, bailarina, docente, directora, realizadora audiovisual y gestora cultural. Entre otras cosas que ahora les voy a continuar diciendo. Ella nació en Santa Rosa, provincia de La Pampa, es licenciada en composición coreográfica por la Universidad Nacional de las Artes, técnica en cámara y producción por la Universidad de Mar del Plata, tiene un posgrado en Antropología Social y Política por Flaxo y además es graduada en Pilates, estudio entrenamiento y rehabilitación por Polestar Pilates en Estados Unidos. Obviamente que ha desarrollado una trayectoria artística de investigación y de gestión cultural increíble y actualmente también es la presidenta de la Fundación Movimiento Federal de la Danza. Hoy en Criptograma Cultural, Mariela Ruggeri. Muchas gracias, Mariela, por estar presente aquí. No, gracias a ustedes por la invitación, a vos y Laura, infinitas gracias, y a Marcelo, con el cual vinimos conversando largo y tendido. Todo un equipo, el universitario. Nosotros disfrutamos mucho de este canal, no solo porque es hijo de la Ley de Servicio de Comunicación, donde muchos hemos participado, creo que vos también,
Y también disfrutar de la forma de hacer comunicación en un ámbito universitario, cooperativo, solidario, que siempre está pensando en un proyecto nacional, cultural, como lo venís haciendo hace tanto tiempo. Sí. ¿Cómo arrancaste en la danza, Mariela? ¿Cómo surgió allá en Santa Rosa hace tanto tiempo? En el siglo pasado. En el siglo pasado. Sí, bueno, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó realmente? Yo era muy chiquita, vivía en un pueblo que ahora es una ciudad, ya que se llama Toay, que está a 12 kilómetros de Santa Rosa, pero era la época de televisión en blanco y negro, y por Canal 3, por LU89 TV Canal 3, pasaban obras, pasaban de todo, ¿no? Pero pasaban danza y a mí me llamaba muchísimo la atención y me ponía a copiar esas formas que eran de los dúos o los tríos, los pas de deux, que después supe, ¿no? ¿Qué era? Y ahí como empezó qué es lo que yo quería hacer, que claramente no podía, ¿no? Y después pasó mucho tiempo y pude comenzar a hacerlo cuando ya tenía 17 años, que trabajaba y me lo podía pagar. Entonces empecé a ir con una profesora que me quedó mirando así como diciendo, ¿qué hace esta persona? Que ya era una adulta, en una clase que eran todas nenas, que la mayor tendría 13 como mucho. Y ahí empecé y no paré más. ¿No? Y además reconocer en los nombres que estás citando el nombre de tus obras. Toay, Inés, te voy reconociendo en los nombres de tu memoria emotiva también los nombres de tus obras. Sí, es verdad. En las obras, ¿no? Sin queriendo o sin quererlo, vos reflejás cosas de tu vida, ¿no? Aunque la obra sea sobre un tema específico, ¿viste? Que quizás no tiene que ver. En el caso de Toay sí tiene que ver, absolutamente. Y es una obra que habla específicamente del espacio, pero no solamente del espacio entendido como los espacios. O sea, espacio es este espacio, es el espacio el cuerpo es un espacio. Esto es un espacio, es el espacio del movimiento. Mira, estaba y no está más. El espacio de la memoria. Son todos esos espacios en los que con Luis Monroy, que es el intérprete, nos propusimos trabajar eso que para mí era sumamente importante porque el momento más feliz de mi vida fue en Toay. Hagamos una cosa, convidemos a la audiencia con algunos fragmentos de esas obras. Entre ellas, seguramente se va a ver reflejado lo que estás diciendo. Por un instante me elegí a mí misma y me escapo constantemente, continuamente, constantemente, continuamente, constantemente. ¿Ante quién debo postrarme? ¿Qué? La verdad que vimos antes, mientras nos fuimos a
a la pausa parte de tus obras. ¿Y cómo entras en las obras? ¿De qué hablan las obras? Si hay una línea rectora en ellas o no. Sí. Por ejemplo, la primera que pasaste, que se llama Lo que nos sostiene, es un trabajo, o sea, cómo el cuerpo físico se tiñe del cuerpo social desde el momento en que está en el vientre de la mamá. O sea, ya cuando quienes son sus progenitores deciden ponerle un nombre, ya empiezan a pensarla, ¿viste? Empiezan a pensar esa persona y ya se tiñó. Entonces, cuando nace, dependiendo de la sociedad que nazca, ya nace con un repertorio encima, y es esa, la chica de azul representa el cuerpo social y la desnuda el cuerpo físico, y cómo se va tiñendo en un devenir que no es lineal, es absolutamente un ida y vuelta, y es un o sea, siempre es ir para adelante, pero con vueltas, ¿no? Permanentes. Por eso ella va y viene en un recorrido de caminos. Eso es ese. Después la que sigue, que se me ocurrió ponerle marecía, porque marecía es una palabra brasileña, brasilera, que significa, bueno, es la bruma del mar, ¿viste? Pero no es solamente eso, es algo que modifica a las personas y las cosas. Le cambia el humor, talla un poco la piedra, ¿no es cierto? Modifica los barrancos. Eso es lo que suele Ni decir, hablar, ¿no? de lo que es de metal. También, corroe, Sí, bueno, sí. cambia la estructura. Claro, Digamos. entonces Marecía habla de la alteridad, de cómo somos en tanto otros y otras. Esta gracia ya ahí cambia un poco el asunto en un punto, porque me inspiré en un hábito. Un hábito, la construcción de un hábito. El hábito. Y le puse estado de gracia porque era tremendamente difícil transitar ese tema. Entonces dije, esto va a ser un estado de gracia que salga. Ya producir la obra ya era difícil. Yo te quería preguntar, Mariela, en esto que te destacás en todos estos ámbitos, ¿cómo fue ganarte tu lugar, tu espacio como mujer? Si bien la danza, digamos, siempre las nenas van a danza o suelen ir, ¿no? Es como una cosa más común, pero entiendo también que bueno, te destacaste. ¿Cómo fue lograr ese camino y llegar a donde estás ahora? Bueno, yo no me percibo de ese modo. Caramba, ganaste la Bienal de Venecia en un proyecto, también en una línea cinematográfica, ha ganado varias veces ProDanza. Yo le cuento a la gente, la beca del NT, el subsidio del NT, becas de Secretaría de Cultura, tuvo una beca para ir a New York, beca de Organización de Estados Americanos. O sea, si eso no es destacarse, ¿qué le queda a la juventud que recién empieza? No, sí, está bien. Pero digo, yo no me percibo así. Para mí, yo lo naturalizo dentro mío, ¿no? Pero, bueno, ¿cuál es la idea? ¿Por qué? Como tu pregunta, tiene que ver con una idea de trabajo, una idea de estudio y trabajo. O sea, siempre mi idea fue... tengo que estudiar y tengo que trabajar. Y de ese modo algo voy a lograr. Y estoy completamente segura de que va por ahí y que hay también un factor suerte y que también después con el tiempo, viste, te va haciendo cambiar un poco tu percepción de la vida y de lo que pasa. Tiene que ver con las condiciones, o sea, las condiciones, en el caso nuestro de la danza, las condiciones de producción, y en el caso de la vida, las condiciones de vida, ¿viste? Que te determinan, o sea, determinan muchísimo que vos puedas hacer A, B o C, ¿no? de distintos modos, por más que vos estudies mucho, te formes un montón, le pongas un laburo impresionante, siempre hay algo que limita bastante. Una cosa que destaco como espectador, y veo cuando charlamos, o cuando surgen estas bellas entrevistas, es que ustedes
coreógrafas, autoras de la danza, disfrutan mucho el proceso, el desarrollo del proceso. No sé si disfrutar sería la palabra, pero están muy atentas al desarrollo del proceso. ¿Cómo vivís vos ese proceso? Porque además, acaba de contar, hay una investigación, después hay toda la tarea de trabajo, de ensayo, después hay todo un mecanismo muy complejo para mi manera de verlo. Está ligado con lo que dije antes. Es trabajo puro y duro. O sea, es trabajo y más trabajo. Tiene que ver con un montón de cosas que hacen a una obra y además porque en donde está la cosa difícil es que estás interactuando con otra persona, con otros, sí. ¿Entendés? Entonces, cómo vos planteas una idea es como vos la querés, pero después la otra persona te devuelve algo que quizás no es tan así. Entonces vos tenés que ir permanentemente fijándote en eso, porque eso te va como moldeando el asunto. No es que vos, yo planteo una obra, tema, no sé, el vaso, la copa, y va a salir otra historia que nada que ver. Pero a lo mejor yo me planteo una copa con esta forma y la copa que termina siendo de otro modo, de otro modelo, ¿no? Ese compartir, esa forma de trabajar que estás planteando, de ir percibiendo el contacto con el otro, y lo vemos como muy positivo en tu gesta cultural y en el desarrollo también del nacimiento de otras cosas, como por ejemplo el nacimiento de la Fundación Movimiento Federal de Danza. Así que te invito a que compartamos con la audiencia el video que cuenta cómo nació o cómo arranca la Fundación Movimiento Federal de la Danza. En noviembre de 2019, trabajadores y trabajadoras de la danza de todas las regiones culturales del país nos organizamos y movilizamos para realizar la primera asamblea que daría inicio al Movimiento Federal de Danza. Allí planteamos objetivos fundamentales: Ley Nacional de Danza, redes y circuitos de trabajo, legislaciones de fomento y laborales para cada jurisdicción, concluyendo en la importancia de la existencia de una herramienta jurídica para concretarlos. Después de meses de reuniones, consensos, debates y votado por unanimidad desde y con cada región cultural de la República Argentina, anunciamos y presentamos con mucho orgullo la Fundación Movimiento Federal de Danza. Bueno, aquí nace otra etapa de tu vida, muy importante como gestora cultural, y veo que volviste a ponerte la camiseta como corresponde. Me volví a poner la camiseta que en realidad la tengo puesta. O sea, esto es eso, una remera, pero considero y estoy absolutamente segura, pero segura de esto que dice acá. Necesitamos. Sí, necesitamos una ley nacional de danza, necesitamos que la danza esté, digamos, dentro de el esquema, ¿no? de trabajo de un Estado, teniendo en cuenta que el Estado somos todos, ¿no? El Estado pueblo y el Estado gobierno, y se trabaja en conjunto, es lo que yo pienso. Y la danza, además de ser un arte, que es obvio que lo es esto que dice acá. Permiso. Sí, claro. ¿Eh? Sí. La danza es trabajo. Trabajo. Y es trabajo en todo. Es trabajo en la interpretación, en la docencia, en la investigación, en la creación, en la gestión y en cualquier otra cosa que se les ocurra en el siglo que viene. Y también veíamos un acto que sucedió en las puertas del Congreso, que organizado por todas y todos ustedes, se veía una multitud enorme representando. Eso ¿no? fue en 2014. Esa fue en 2014 y fue una de las
Fue el flash mob más grande de la República Argentina hasta el momento. Y bueno, y ese fue el inicio. Si bien todo empezó para mí, ¿no?, en 2008, esa fue una de las tantas cosas que hicimos para lograr visibilización. Esa y 1.000 millones más. No nos va a alcanzar el programa para contar tantas cosas. Yo te propongo lo siguiente. Invitamos de nuevo a la audiencia a ver otro fragmento de tus obras. Ahora sí, viendo un poquito de Toay y creo que de Inés, que fueron las primeras citadas por vos cuando recién iniciaste. Tu pueblo querido y también tu maestra. Estoy quieto. ¿Menos estatura comparada con el hombre? Todos mis sueños. Bien, todo su sueldo, no mi sueldo. Existen otras formas de nombrar a la mujer. No figura en el diccionario. A los ovarios, a las llaves de Pablo, a la abuela Isa, a la niña, a la mujerzuela y a Inés, que soy yo. Terminamos. En 1876, la danza que quiero hacer, una danza geométrica, con saltos. La despedida. Die Schlacht. La batalla. Die Vertriebenen. Los desplazados. Die Partisanen. La partisana. Das Burdell. El burdel. Die Folgen. Las consecuencias. Die Schwarzen Herren. Los señores de negro. Continuamos en Criptograma Cultural y ahora vamos a ver la entrevista que le hicimos a Miguel Ángel Diani, que es el presidente de Argentores, que estuvo obviamente en la presentación de los premios, pero hizo el acto de cierre de la entrega y esto nos decía. Licenciando nada menos que los premios Argentores 2025. Ahora estamos no solo con el presidente de Argentores, sino con una de las premiaciones, las distinciones más importantes de Argentores, que es el premio de honor. A mí me queda especialmente preguntarle a Miguel Ángel Diani qué se siente después de haberle dado tanta categoría al peso de este premio. Creo incluso que es la primera vez que se entrega en vida este premio a una persona. Sí, la verdad que sí. Una emoción muy grande porque, como bien decís vos, los premios de honor los otorga el presidente. Ahora comienza mi cuarta gestión, o sea que hace ya 12 años que cada año entrego un premio de honor. Yo propongo el nombre y la Junta lo aprueba siempre porque son gente merecedora de ese premio. Pero el presidente, por supuesto, no es su función autopremiarse. Pero me sorprendieron este año, después del premio de Ricardo Rodríguez de Honor de Televisión, que me propusieron a mí y yo no sabía qué hacer. Por un lado, la idea me fascinaba, pero por otro lado decía,
pero yo soy el presidente, no puedo recibir un premio, a no ser que me muera. Cuando te conocí, nos juntamos porque una de las principales dificultades era no hay telenovela, no hay producción de ficción en la televisión. La realidad se fue incrementando y siendo mucho más dura, pero ¿cómo es atravesar la gestión de Argentores en estas circunstancias? Mira, Argentores no es una productora, Argentores no puede dar trabajo, o sea, tenemos algunas herramientas a través de premios a la producción y premios que en teatro, por ejemplo, que va del texto a la escena, que donde se premian textos que luego hay un apoyo para que se lleven a escena, pero no somos una productora. La importancia de la sociedad de gestión. Y en eso Argentores es una sociedad modelo, porque nosotros damos prepagas gratuitas, pensiones, ayudas asistenciales, por nacimiento, por fallecimiento. Si fallece un socio o una socia y tiene hijos en edad escolar, Argentores los ayuda en los estudios. O sea, tenemos conciencia social y yo creo que ese es el plus. Como no podemos producir, intentamos darle a los autores otra cosa que es esto. Y respecto a la falta de laburo, sí, es tremenda y pareciera que cada año que pasa se complejiza más. Pero no bajamos los brazos, siempre trabajamos pensando en herramientas para favorecer a los autores y autoras. Vos estás al tanto, la multisectorial audiovisual que se armó, el tema con el EAN, el Espacio Audiovisual Nacional, para trabajar en un proyecto de ley nuevo para audiovisuales. Estamos permanentemente trabajando en eso. Yo estoy convencido que, a pesar de los ataques que tuvieron las sociedades de gestión y toda la cultura en general, no va a faltar mucho tiempo para que podamos recuperar el terreno perdido. De eso estoy convencido, porque voy a ser el primero que va a salir a pelear, y lo sigo haciendo, para recuperar los derechos que nos arrebataron. Bueno, muchas gracias por la mención a Alejandra Darín en tu discurso, sí. Sobre todo, muy importante. Y esta palabra esperanzadora final de esta entrevista, sobre todo, pero porque hace poco nomás se logró el rechazo a un decreto tan importante que es el 345, así que alienta también a seguir impulsando tal vez otros rechazos y otras líneas. Esa es la idea. Así que muchas gracias. Guillermo, un gusto y gracias por esta nota. Seguimos con la entrevista a Mariela Ruggeri y quería saber, Mariela, ¿en qué estado está esto, ¿no? De la Ley Nacional de la Danza? ¿Cuál es el proceso por el que están pasando? Bueno, en realidad no hay ningún proceso, no estamos pasando por nada, o sea, se cortó el tema del proyecto. La última vez que se hizo algo fue cuando me vieron ahí que estuve hablando y hubieron muchas más personas hablando sobre el tema en la Cámara de Diputados, pero después quedó en la nada ahí automáticamente. Pero quiero decir una cosa, no es solamente la necesidad de una ley nacional de danza, de un Instituto Nacional de la Danza. Nosotros tenemos muchas provincias en el país que tienen sus propias lógicas culturales. Ahí es donde iba mi pregunta, la próxima, porque es decir, es cierto, nosotros nos conocimos también en la lucha de la Ley Nacional de la Danza, pero lograron otros beneficios que son haberlo impulsado leyes provinciales, creaciones de institutos. Por ejemplo, la Ley Provincial de Misiones, que ya tiene su instituto, que de a poco se irá, está trabajando. De a poco los estados provinciales van comprendiendo. Y ahora, digamos, ¿no? en este momento, está trabajándose el proyecto de ley de la provincia de La Pampa, el proyecto de ley de danza de la provincia de La Pampa. O sea, está en el armado, se está trabajando, están trabajando muy bien en ver hacia dónde van a ir, con qué proyecto, cómo. Pero eso es sumamente importante que ocurra. Mariela, mira, estamos viendo mientras vos charlabas, nos contabas sobre en qué estado de situación se encuentra la página web de la Fundación Movimiento Federal de Danza. Hay, por supuesto, muchísimos contactos. Si alguno todavía no se acercó, no conoce la fundación,
está bueno que se acerque, que mire un poco la página y que participe de alguna manera, no sé cómo, sí, pero... hay una cosa que con la fundación decidimos en su momento llevar adelante y que es sumamente importante que ocurra, que es el Registro Nacional de Trabajadores de la Danza. Porque, por ejemplo, mira, de la incontable cantidad de veces que hemos estado, y he estado particularmente adelante de un legislador, legisladora, no hubo, creo que ni uno que no preguntara a ustedes cuántos son. No tienen idea. No, idea. Pero a ver, no hay idea porque no hay un registro de los trabajadores y las trabajadoras de la danza. Yo me preguntaría al revés, ¿dónde ustedes no conocen que haya una bailarina y un bailarín? No, pero ¿sabés qué pasa? Que no está regularizado laboralmente. Exactamente. ¿viste? Pero que lo conocemos. Claro. No podemos hacernos los distraídos. Sí. Entonces, está como, se lo tiene como más como un hobby que otra cosa. Claro. Salvo que seas empleado de una compañía oficial, ¿viste? Lo cual es muy pocos. Claro, ¿no? Recontra poquititos, pero estamos hablando de la danza independiente de este país, que es el 90 y pico % de la danza, en todas las órdenes en que se desarrolle esa danza. Entonces, ese Registro Nacional de Trabajadores de la Danza, que lo empezamos a hacer totalmente a pulmón, como todo, tiene ya registradas una cantidad bastante interesante de personas. Si la gente se sigue registrando, a lo mejor en un futuro se puede llegar a algo muy interesante de otro modo, con otra gente. Como, ese ¿entendés? futuro va a llegar, claro, porque en algún momento se va a comprender. Como las provincias los están comprendiendo que es necesario tener políticas de Estado provinciales que tengan que ver con la danza. Tenemos un programa lamentablemente muy corto. A mí me gustaría hacer un magazine de 6 horas, solía hacer esos programas en una época, pero lamentablemente no es así. Nos vamos a una pausa y nos queda apenas un poquito de tiempo para despedirnos. Ya volvemos. Se nos termina Criptograma Cultural, la verdad que cada día nos queda más corto. Sí, habría que negociar, a ver si podemos estirar 15, 20 minutos. No sé, bueno, sí, lo dejo en tus manos, no sé, que sos el que maneja acá la cuestión. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para tener un poco más de aire en la pantalla. Gracias, Mariela, realmente por tu visita. Nos encanta recibirte, de verdad, en serio. Gracias a ustedes, porque realmente me sentí súper cómoda y halagada. Así que bueno, felicitaciones por el programa. Muchas gracias. No hablamos de otra parte de vida que ha sido, sos realizadora, camarógrafa. Hay una parte que me interesó. El siglo pasado. Bueno, pero fuiste camarógrafo en la constituyente de la Constitución Nacional, el año 1994. Una cosa que ahí se puede tener experiencia de todo tipo. De todo tipo. Y en el quinto encuentro feminista de América Latina y del 1991, espectacular. Para la gente que piensa que el feminismo empezó, que dicen que la ola verde, que esto recién arranca, no. Esto viene la venimos hace remando, la vienen remando las compañeras hace años. Así es. Así que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Nosotros desde Criptograma Cultural adherimos fervientemente a la Ley Nacional de la Danza y también trataremos de aportar desde ahí. Así que, Mariela, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Adherimos. Muy bien. Muy bien. Si nos está viendo por alguna de las redes sociales, pongan un me gusta, suscríbase. Un comentario. Algo, díganos algo. Constructivo, siempre digo lo mismo, pero constructivo, sin violencia, con buena onda. En el respeto nos entendemos todos. Escuchamos, vemos, leemos que hay algunos comentarios un poquito groseros, pero nosotros lo transformamos en amor. No hay problema. Pero bueno. Hasta la próxima semana y nos seguiremos viendo en este Criptograma Cultural.